Bueno, el tema que vamos a comenzar a analizar ahora se llama alteraciones del balance ácido básico. Para tener una noción más clara de esto, vamos a comenzar con un repaso de la fisiología del balance ácido-base, ya con algunos tópicos de la fisiopatología que vamos a profundizar en la clase que es meramente del proceso fisiopatológico. Bueno, los objetivos generales de esta clase, ¿cierto?, son indicar el impacto de la dieta y el metabolismo celular en el balance ácido-base, distinguir las diferentes respuestas del sistema para recuperar el equilibrio, señalar los mecanismos de defensa utilizados por el organismo para reducir al mínimo los efectos de este desequilibrio y distinguir los trastornos ácido-básicos según su origen. En la regulación del pH sanguíneo, ¿cierto?, se dan dos condicionantes. Una, la adición de ácidos y bases, ¿cierto?, que es provocada por el metabolismo y la dieta. También, ¿cierto?, se suma a este equilibrio los mecanismos reguladores, que son básicamente, ¿cierto?, el sistema respiratorio y el sistema urinario, ¿cierto?, que tienen por función eliminar el ácido carbónico y eliminar el exceso de hidrogeniones en el riñón. Pero además participan, ¿cierto?, algunas proteínas plasmáticas que son buffer, ¿cierto?, que son distintos al bicarbonato plasmático, como la hemoglobina, las proteínas plasmáticas que participan en todos nuestros procesos, los fosfatos, ¿cierto? También, ¿cierto?, contribuye a este balance la función hepática, ¿cierto?, principalmente a través del mecanismo de la urea. En este contexto, entonces, nosotros tendríamos el balance de ácido básico de nuestro organismo, ¿cierto?, generado principalmente por dos componentes clave, que son el bicarbonato y el CO2, ¿ya? El bicarbonato, ¿cierto?, tiene una concentración plasmática de 24 milimoles y el CO2 una concentración de 1,2 milimoles, pero la concentración de CO2 se mide en milímetros de mercurio, ¿cierto? Y nosotros vemos que el balance ácido-base se da cuando la concentración de CO2, ¿cierto?, está cercana a los 40-45 milímetros de mercurio. Según la ecuación de Henderson y Hasselbalch, entonces, ¿cierto?, estos son los principales determinantes del pH arterial, ¿ya? Entonces, si, por ejemplo, existe una adición de hidrogeniones, ¿ya?, producto, ¿cierto?, de la sobrecarga metabólica, el bicarbonato tiende a actuar como buffer y por lo tanto disminuye su concentración, ¿ya? Y eso generaría, ¿cierto?, un cambio en el pH que sería regulado, ¿cierto?, de forma primaria por el sistema respiratorio a través de la eliminación del CO2 para generar este balance, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque el bicarbonato, ¿cierto?, puede unirse a los hidrogeniones y formar el ácido carbónico, y a partir del ácido carbónico, ¿cierto?, se forma el CO2 y el agua, ¿ya? Y el CO2 lo podemos eliminar fácilmente a través de la respiración. Los hidrogeniones sí los podemos eliminar por el riñón, pero es un mecanismo un poco más complejo y más a largo plazo. Por lo tanto, una de las cosas interesantes que hay que ver, ¿cierto?, la definición de un ácido y una base. Un ácido, ¿cierto?, es una especie de química capaz de liberar un protón o de mantenerse, ¿cierto?, en su forma disociada en un medio básico como nuestro cuerpo, ¿ya? En cambio, las bases, ¿cierto?, son especies químicas capaces de captar protones y que se comportan como aceptadores de protones, dependiendo de su pKa, por supuesto. Bueno, la regulación del pH sanguíneo, entonces, ¿cierto? Nosotros tenemos dos tipos de trastorno ácido básico originados por desbalance del bicarbonato, que los llamamos acidosis y alcalosis metabólica, o por desbalance del CO2, ¿cierto?, que lo llamamos acidosis o alcalosis respiratoria. En ese contexto, ¿cierto?, una acidosis, por lo tanto, podría ser originada por un descenso del bicarbonato o un incremento del CO2. ¿Ya? Los descensos de bicarbonato normalmente se generan por pérdidas directas de bicarbonato, ¿cierto?, que dan origen a la acidosis metabólica, ¿ya? O el exceso de CO2, ¿cierto?, que daría origen a la acidosis respiratoria. Aquí nosotros, ¿cierto?, vamos a sumar también, ¿cierto?, que la acidosis puede ser generada por la adición de otros ácidos a nuestro sistema, como la acidosis láctica o la cetoacidosis, ya que son productos de alteraciones del metabolismo dadas por sistemas específicos. En el caso de la alcalosis, ¿cierto?, la alcalosis se puede dar por un aumento del bicarbonato plasmático, ¿cierto?, o por un descenso del CO2. Ahí se llama alcalosis respiratoria. Si nosotros miramos acá, ¿cierto?, una de las causas más frecuentes de estas dos, ¿cierto?, sería la disminución del CO2, producto de una hiperventilación, ¿ya? Dejando la alcalosis metabólica, ¿cierto?, una condición un poquito más difícil de que se genere
eh, viendo, ¿cierto?, la probabilidad de ocurrencia de los eventos. En los trastornos mixtos nosotros podemos tener situaciones que un paciente, por ejemplo, tenga una enfermedad respiratoria en la cual va a tener una acidosis respiratoria y en conjunto desarrolle, por ejemplo, una diarrea. Por lo tanto, esa actividad, ¿cierto? Esa situación está dada, ¿cierto?, por un trastorno ácido básico mixto en que tenemos una situación respiratoria que está provocando una acidosis y una situación digestiva que también está provocando una acidosis. ¿Ya? Se puede dar todo lo contrario, se puede dar una acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica y así eso se denomina trastorno ácido básicos mixtos. Bueno, entonces, la clasificación de los componentes metabólicos y respiratorios de la acidosis y la alcalosis, ¿cierto? Nosotros tenemos el CO2 plasmático normal, ¿cierto? Bajo o alto. Normalmente, ¿cierto? Cuando lo tenemos normal, ¿cierto? Y el bicarbonato plasmático está bajo, nosotros lo llamamos acidosis metabólica y normalmente generada por la producción aumentada de ácidos no volátiles, ya como el ácido láctico, los cuerpos cetónicos, ya, o la pérdida de bicarbonato a través de una diarrea. En el caso, ¿cierto?, de que el CO2 esté normal y el bicarbonato esté alto, eso es provocado, ¿cierto?, principalmente por una alcalosis metabólica, normalmente provocada por vómitos, ¿cierto?, por hiperpotasemia o por administración excesiva de esteroides, ¿ya? O también, ¿cierto?, la administración desmedida de bicarbonato, que también puede ser, ¿cierto?, administrado por la vía endovenosa. En el caso, ¿cierto?, de que el CO2 esté bajo y el bicarbonato plasmático esté bajo, nosotros estamos frente a una alcalosis respiratoria y principalmente es provocada por la hiperventilación, ¿ya? Y en el caso, ¿cierto?, de que el CO2 plasmático esté alto y el bicarbonato plasmático esté alto, nosotros estamos frente a una acidosis respiratoria normalmente provocada por hipoventilación, ¿ya? Ahora, aquí esto, ¿cierto?, en las respiratorias esto puede estar normal o bajo o normal o alto, ¿ya? Vamos a ver esa situación más puntualizada, ¿cierto?, de lo que aparece en este texto. Bueno, los primeros mecanismos en responder, ¿cierto?, entonces ante los desbalances ácido básicos son los sistemas de tampones de los licores corporales, que su respuesta es instantánea. Hay compensación a nivel respiratorio, ¿cierto?, mayor o menor velocidad de eliminación de CO2 por la vía pulmonar, luego del sistema de tampones de los líquidos corporales. Y finalmente, ¿cierto?, quien regula la función ácido-base, ¿cierto?, en horas o días es el riñón, que el mecanismo básico que tiene, ¿cierto?, es aumentar la reabsorción de bicarbonato y favorecer la eliminación de protones. Entonces, ahora, hay que también, ¿cierto?, conocer cuáles son las variaciones del pH plasmático en los seres humanos, ¿cierto?, que es un rango muy estrecho, o sea, va entre 7,35 y 7,45 lo normal, ¿ya? Y bajo 7,35, pero llega hasta 6,8, no es tanto el rango, ¿ya? Después del 6,8, ¿cierto?, hay muerte celular. Y también, ¿cierto?, en la alcalosis es mayor a 7,45, pero hasta 7,8, tampoco es tanto el rango, ¿cierto?, porque luego de eso, ¿cierto?, las células también se empiezan a dañar. Entonces, este sistema ácido-base, ¿cierto?, se mantiene en un rango estrecho de concentración, ¿ya? De hidrogeniones principalmente, ¿cierto? La concentración normal es de 40 nanomoles por litro, ¿cierto? Y eso da un pH de 7,4, y aquí tenemos el rango, ¿cierto?, en el que se mueve la concentración de hidrogeniones, ¿ya? Los valores, ¿cierto?, normales y cómo se cuantifica el estado ácido-base. El estado ácido-base, ¿cierto?, se clasifica según sus parámetros de normalidad, ¿cierto? En el que tenemos, ¿cierto?, un pH de 7,4, que va entre 7,35 y 7,45, el bicarbonato plasmático que va entre los 24 milimoles por litro, más o menos 2, siempre se consideran esto, ¿cierto? El CO2 que va entre 40 y 45 mililitros de mercurio, 40 es un valor normal. Y la regulación del estado bases buffers se considera, ¿cierto?, 48 milimoles por litro, que es la sumatoria del bicarbonato más las proteínas más la hemoglobina. Y el exceso de base, ¿cierto?, que es 0 y se maneja en el rango entre el menos 2 y el más 2,3. ¿Ya? Normalmente esto se obtiene a través de una muestra de sangre arterial, ¿ya? Y se hace bajo el análisis de gases arteriales, de una muestra, ¿cierto?, de sangre arterial
directa, que es distinta a una muestra de sangre venosa, ¿cierto? Y se analiza, ¿cierto?, a través de un equipo automatizado. Bueno, ¿desde dónde vienen los ácidos del cuerpo? ¿Ya? Los ácidos del cuerpo, ¿cierto? Tenemos nosotros el CO2, que es producido principalmente por el metabolismo aeróbico de las células, ¿cierto? El encargado de regular su balance es el sistema respiratorio, por lo tanto, si tenemos algún trastorno respiratorio, ¿cierto? Eso va a provocar un aumento o un déficit del CO2, ¿ya? Provocando acidosis o alcalosis metabólica, ¿ya? Los ácidos no volátiles, ¿cierto? Vienen el ácido sulfúrico, viene el catabolismo proteico, el ácido fosfórico, el catabolismo de los fosfolípidos y otros ácidos como los cetoácidos, ¿cierto? Que provienen del metabolismo incompleto de la glucosa, ¿ya? Perdón, de los ácidos grasos. La acidosis láctica, que esta sí se produce por el metabolismo incompleto de la glucosa en déficit de oxígeno, y el ácido salicílico, ¿ya? La cetoacidosis es común en alguna patología en particular, como en la diabetes, ¿ya? Que sea la cetoacidosis diabética en los pacientes, ¿cierto? Que por el déficit de insulina, ¿cierto? No pueden ingresar la glucosa a las células, entonces las células comienzan a metabolizar los ácidos grasos y el déficit de glucosa, ¿cierto? Queda en un metabolismo incompleto migrando hacia la producción de cuerpos cetónicos. En el caso de la acidosis láctica se da bastante en la situación de hipoperfusión, de falla en la irrigación periférica, ¿ya? Siempre que exista alguna falla en la irrigación periférica, ¿cierto? Eso produce una acidosis láctica, ¿ya? Bueno, el ácido salicílico normalmente es por la producción endógena, pero también, ¿cierto?, es provocado por la ingesta. ¿Ya? Hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto?, en esa situación. Bueno, las bases del cuerpo, ¿cierto?, son las bases extracelulares más importantes, el bicarbonato, ¿ya? El fosfato, que principalmente, ¿cierto?, lo encontramos y su regulación a nivel del riñón, y el carbonato, ya que está ubicado en los huesos. Las bases intracelulares, y tenemos, ¿cierto?, los fosfatos orgánicos como la MP, la ADP, la ATP y el BPG. BPG importante los eritrocitos y la hemoglobina. Bueno, el balance ácido-base entonces nosotros tenemos en la condición normal, ¿cierto? Vamos a tener, ¿cierto?, una presión de CO2 de 40, ¿ya? Y una concentración de bicarbonato, ¿cierto?, de 24 más menos 2, ¿ya? Y eso condiciona, ¿cierto?, un pH de 7.4, ¿ya? Entonces este pH, ¿cierto?, si incrementa, nosotros lo llamamos alcalosis. Cuando es por aumento de bases, ¿cierto?, nosotros lo llamamos alcalosis metabólica, ¿ya? Y cuando es provocada, ¿cierto?, por un descenso del CO2, nosotros lo llamamos alcalosis respiratoria. Si el pH disminuye, ¿cierto?, nosotros tenemos dos posibilidades. La acidosis provocada, ¿cierto?, por un incremento en las concentraciones de CO2, ¿ya? Y que la llamamos, ¿cierto?, acidosis respiratoria crónica, en el que hay un aumento del CO2, pero también hay un aumento del bicarbonato como mecanismo compensatorio. Y en la acidosis respiratoria aguda, ¿cierto?, nosotros tenemos un aumento del CO2, pero como no hay compensación todavía, ¿cierto?, la curva se mantiene más bien a este nivel, ¿ya? Este es uno de los diagramas que vamos a mirar varios diagramas, ¿cierto?, en esta clase. Bueno, esta ecuación entonces nos dice que los cambios de la concentración del bicarbonato van a dar origen a trastornos ácido-básicos metabólicos y los cambios de la presión de CO2 van a dar origen a trastornos ácido-básicos respiratorios. El riñón, ¿cierto?, va a ser nuestro principal encargado de regular el bicarbonato, ¿cierto? 24.000 equivalentes, ¿cierto?, en un rango de 22 y 28. Y los pulmones son los principales responsables de controlar la presión de CO2, ¿ya? Y mantienen, ¿cierto?, el rango entre 35 y 45, pero valor normal de 40 mililitros de mercurio. Bueno, los buffers, ¿cierto?, intra y extracelulares, el principal buffer extracelular, ¿cierto?, el bicarbonato, y los buffers, las proteínas, ¿cierto?, del plasma, como la hemoglobina que está en el interior del eritrocito, los aminoácidos, ¿cierto?, básicos que funcionan como buffer, ¿cierto?, y las proteínas plasmáticas como la albúmina, ¿cierto?, y otras alfa, beta y gamma globulinas que están en la sangre. Y el buffer fosfato que actúa principalmente como un buffer intracelular, ¿ya? Aquí por eso se mezclan entre estas dos, porque recuerden que la hemoglobina está dentro del eritrocito. Aquí tenemos, ¿cierto?, un eritrocito, su metabolismo básico,
El CO2, ¿cierto?, se produce en las células periféricas. El CO2, ¿cierto?, con el agua se conjugan y forman el ácido carbónico, producto de que en el eritrocito hay una enzima que se llama anhidrasa carbónica y se disocia, ¿cierto?, en hidrógeno y bicarbonato. ¿Ya? Los hidrógenos son captados por la hemoglobina, ¿ya? Y también son liberados a la sangre y regulan, ¿cierto?, pasan a ser parte del mecanismo de regulación del pH, ¿ya? El bicarbonato, ¿cierto?, es la forma principal como nosotros transportamos el CO2 en la sangre, ¿ya? Por eso ustedes que es como sobre el 70%, y funciona como una reserva reguladora del pH, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, este hidrogenión, ¿cierto?, aporta al balance ácido-base, pero una parte de él es captado por la hemoglobina, y el bicarbonato, ¿cierto?, puro aporta al balance ácido-base a nivel sanguíneo. La regulación renal del bicarbonato, ¿cierto? Nosotros sabemos que casi todo el bicarbonato es filtrado por el glomérulo, ¿ya? La mayoría de ese bicarbonato es recaptado en el túbulo proximal, en un 80%, en un 15% a nivel de la asa de gel ascendente y un 5% en el túbulo colector. Los mecanismos básicos que tiene el riñón para reciclar el bicarbonato, ¿cierto?, son filtrar el bicarbonato, unirlo con hidrogenión, formar el ácido carbónico, ¿cierto?, por esa unión, y el ácido carbónico, producto de la anhidrasa carbónica, se disocia en agua y CO2. El CO2 como gas puede ser reabsorbido, ¿cierto?, al ser una sustancia liposoluble de bajo peso molecular, y de nuevo, ¿cierto?, en el interior de la célula renal se conjuga con el agua, ¿cierto?, gracias a la anhidrasa carbónica, y da origen al bicarbonato, que tenemos dos mecanismos en la membrana, ¿cierto?, para recuperarlo. Lo cotransportamos con sodio, el sodio bicarbonato cotransportador, o lo intercambiamos con cloruro, ¿cierto?, el antiporte de bicarbonato cloruro. Ambos mecanismos de transporte secundario dependientes de la bomba en un sistema de función epitelial. El hidrogenión resultante se libera, ¿cierto?, y es el que va a facilitar la reabsorción de un nuevo bicarbonato. Entonces este es un mecanismo básico que tiene el riñón para reabsorber bicarbonato. El otro, ¿cierto?, es que en el riñón, además, aquí está el mismo mecanismo en un intercambiador de sodio hidrogenión. Además, en el riñón, ¿cierto?, se filtran bases que son aceptoras de protones, ya como los sulfatos, los fosfatos, ¿ya? Y que a lo largo en su paso van a captar este hidrogenión libre, este hidrogenión, ¿cierto?, que es intercambiado, que es el mismo que se intercambió acá. Entonces, ese hidrogenión libre, ¿cierto?, también va a ser captado por eso y va a eliminarse, ¿cierto?, por la orina unido a estas moléculas. Otro mecanismo que tiene el riñón es la producción de bicarbonato a partir de la glicina. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros tenemos el metabolismo de la glicina, ¿cierto?, que da origen al amonio, ¿cierto?, que va a ser un captor, va a captar protones, ¿ya? Y también da origen al alfa-cetoglutarato, que da origen al bicarbonato. Entonces, al metabolismo de la glicina, ¿cierto?, puede dar origen a un bicarbonato y ese bicarbonato, ¿cierto?, es recaptado, ¿ya? Aquí vemos, ¿cierto?, como una hormona, como la aldosterona, ¿cierto?, puede cambiar estos procesos. Por ejemplo, la aldosterona puede facilitar la eliminación de hidrogeniones a nivel del túbulo renal, ¿cierto?, que van a ser captados por el amonio, ¿cierto?, que va a unirse a este hidrogenión, ¿cierto?, para ser eliminado por la orina, ¿ya?, por los cazaprotones. Y todo lo otro, ¿cierto?, eso AT, todo lo otro así es titulable, por todos los mecanismos que tiene de eliminación, ¿cierto?, el riñón, ¿ya? Entonces, en el túbulo colector cortical, además, ¿cierto?, se suma aquí un mecanismo, ¿cierto?, que permite la reabsorción de sodio, ¿cierto?, y la eliminación de hidrogeniones, ya de las células intercaladas tipo A, y las células intercaladas tipo B, ¿cierto?, que también pueden, ¿cierto?, regular la actividad del bicarbonato, ¿ya? Aquí está el metabolismo de la glutamina, ¿cierto?, que nosotros somos capaces de generar bicarbonato a partir de su metabolismo, ¿ya? Y favorecer, ¿cierto?, la eliminación de esta molécula, ¿cierto?, que se comporta como aceptor de protones a través de la orina. Bueno, la regulación respiratoria de la ventilación, ¿cierto?, está dada porque principalmente nuestro sistema respiratorio puede captar el descenso del pH sanguíneo, tanto en quimiorreceptores periféricos como en quimiorreceptores centrales. Y eso, ¿cierto?, va a generar
una activación del centro respiratorio para aumentar la ventilación. El incremento de la ventilación va a facilitar la eliminación de CO2 y va a recuperar, ¿cierto?, el balance del CO2. ¿Ya? Entonces el sistema respiratorio es muy eficiente, ¿cierto?, en la regulación que nosotros encontramos, ¿cierto?, como mecanismo de respuesta primaria. Bueno, luego de los buffers sanguíneos, pero el buffer sanguíneo es instantáneo. Este es un mecanismo de respuesta que tú vas a observar en el paciente, ¿cierto?, con acidosis, que va a tener una hiperventilación. ¿Ya? Entonces, en el estado ácido básico normal, ¿cierto?, de Z35, la ventilación es normal, ¿cierto? En cambio, en la acidosis respiratoria disminuye el pH, aumenta la presión de CO2. La causa principal, ¿cierto?, es la hipoventilación y la compensación, ¿cierto?, va a ser aumentar la ventilación. ¿Ya? En la alcalosis respiratoria normalmente el pH está alto, la presión de CO2 está baja, la causa principal es la hiperventilación y es la causa, ¿cierto?, principal de la alcalosis. En la acidosis metabólica, ¿cierto?, que la acidosis fue provocada por un déficit del bicarbonato, el pH va a estar bajo, el CO2 va a estar bajo porque va a ser a través de la hiperventilación como el paciente compensa la acidosis, ¿ya?, que es de origen metabólico. En la alcalosis metabólica lo mismo, pasa que aumentan los bicarbonatos, ¿cierto?, principalmente, el pH sanguíneo está alto, el CO2 lo vamos a encontrar alto, pero como mecanismo compensatorio, producto, ¿cierto?, de la hipoventilación que se genera frente a una alcalosis. ¿Ya? Ahora, la implicancia, ¿cierto?, del balance ácido básico sobre la función respiratoria se refleja en esta imagen, ¿cierto?, que es la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. Y nosotros vamos a ver, ¿cierto?, que por ejemplo, en el déficit o en el descenso del pH, en una acidosis, ¿cierto?, la hemoglobina le va a costar más trabajo unirse al oxígeno, por lo tanto va a tener mayores requerimientos de oxígeno y va a producir, ¿cierto?, un inconveniente, ¿cierto?, en el transporte de oxígeno hacia el tejido periférico. En la alcalosis, ¿cierto?, la hemoglobina le va a costar más disociarse del oxígeno y eso va a afectar su entrega periférica del oxígeno. ¿Ya? Por lo tanto, ambas circunstancias, ¿cierto?, o ambas situaciones son complejas para el funcionamiento del sistema respiratorio y, bueno, el sistema respiratorio es uno de los sistemas que responde rápidamente y genera una regulación del balance inmediata. Bueno, las situaciones de riesgo que vamos a desarrollar mucho más en la fisiopatología, ¿cierto?, la respiración de ácido carbónico, la dieta, ¿cierto?, consumo de alcohol, la acidosis láctica provocada por bacterias. En el metabolismo es importante, ¿cierto?, la hipoxia, que da origen a la acidosis láctica, la reducción del metabolismo, que da origen a la lactoacidosis, el incremento en la producción de ácidos, como ocurre en las convulsiones, en el ejercicio, en tumores, ¿cierto?, en isquemia. La hipoglicemia, que da origen a la cetoacidosis, la falla renal, que da origen a la pérdida de bicarbonato, y las alteraciones intestinales, que da origen tanto a la pérdida de ácidos gástricos como a la pérdida de bicarbonato, dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Rápidamente vamos a mirar esta tabla, sin entrar mucho en detalle, porque se las voy a dejar como análisis. Nosotros tenemos, ¿cierto?, estas flechas que nos indican la variación producto de la alteración primaria y estas flechas verdes que nos indican la variación producto de la descompensación. Si nosotros miramos, ¿cierto?, una acidosis metabólica aguda, el problema principal es un descenso del pH provocado por la variación primaria, que sería el descenso del bicarbonato plasmático por una diarrea, ya por la ingesta excesiva de ácidos, en la diabetes mellitus, una cetoacidosis, ¿cierto?, o una hipoperfusión que va a tener una acidosis láctica, va a intentar compensar el bicarbonato. Bueno, en la situación aguda nosotros vamos a encontrar la presión arterial de CO2 que puede estar normal, pero si en la situación crónica esta situación se va a compensar a través del sistema respiratorio. ¿Ya? O sea, tú vas a ver el pH compensado, la causa primaria sigue estando alterada, la relación bicarbonato-ácido carbónico está estable, pero provocado, ¿cierto?, por la hiperventilación, que sería el mecanismo de respuesta frente a la acidosis metabólica. ¿Ya? Y así, bueno, los invito yo a desarrollar la tabla, a mirarla con calma y a tratar de entender cada uno de los puntos que aquí se muestran. Bueno, la Neon Gap es un cálculo que se hace para establecer también si el origen del balance de ácido básico está asociado a los trastornos hidroelectrolíticos. Recuerden que los trastornos hidroelectrolíticos también van a generar un desbalance de carga, por lo tanto pueden generar cierto trastorno ácido-base. En el anión restante, ¿cierto?, se suman las concentraciones plasmáticas de sodio, potasio, de cloruro y bicarbonato, ¿cierto?, y el valor normal, ¿cierto?, va entre 12 y 20. Si está aumentado,
quiere decir que hay un aumento o hay una acumulación de ácidos fijos, como la acidosis láctica, la cetoacidosis, ¿cierto? O también un incremento de los aniones inorgánicos. ¿Ya? Y cuando está descendido, ¿cierto? Este valor normalmente se asocia a hipercalemia, hipermagnesemia, hipercalcemia o disminución de aniones. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Esto nos permite diferenciar entre desbalances ácidos básicos de otro tipo que son provocados por cambios de la concentración hidroelectrolítica principalmente. Bueno, ¿cómo podemos distinguir, ¿cierto?, los cambios entonces del bicarbonato de origen respiratorio de los de origen metabólico? Podemos, ¿cierto?, calcular el bicarbonato estándar. Entonces, en el bicarbonato estándar, ¿cierto?, nosotros vamos a calcular el bicarbonato que tendría un individuo si su presión arterial de CO2 fuese normal. ¿Ya? El valor normal, ¿cierto?, del bicarbonato es 24 más menos 2. Entonces, mira, si nosotros tenemos, ¿cierto?, un incremento del bicarbonato estándar, quiere decir que hay un exceso de origen metabólico. Y si tenemos un descenso, quiere decir que hay un déficit de origen metabólico. ¿Ya? Si esto permanece normal, el desbalance, ¿cierto?, principalmente es de origen respiratorio. Ahí tenemos, ¿cierto?, también puede ser mirado como exceso de base. Esto normalmente aquí se lleva la concentración de base a 0, ya se considera más menos 2, ¿cierto? O 2.3 en realidad, como lo normal. Y si hay un incremento de las bases, ¿cierto? Es un exceso de origen metabólico, y si hay un déficit de bases, es un déficit de origen metabólico. ¿Ya? Entonces, mira, en la hipercapnia aguda, ¿cierto? En la hipercapnia aguda tú tienes un aumento del CO2 de origen respiratorio. ¿Ya? Y allí nosotros vamos a encontrar, mira, si tú te sitúas en esta área del gráfico, ¿cierto? Tú vas a ver que la presión arterial del CO2 va a estar aumentada. ¿Ya? Va a estar aumentada. La complejidad principalmente respiratoria, por lo tanto, a nivel de bases, ¿cierto? Si nosotros miramos las bases van a estar normal, siempre están dentro del rango normal. No hay ni un déficit de bases ni un exceso de bases. ¿Ya? Eso es algo importante. Si nosotros miramos el pH, ¿cierto? Siempre el pH en esta situación, ¿cierto? Como se llama acidosis respiratoria o hipercapnia aguda, siempre el pH va a estar disminuido, de la línea, ¿cierto?, de la normalidad hacia acá. ¿Ya? Y la concentración del bicarbonato, ¿cierto? Tú inicialmente en una hipercapnia aguda, ¿cierto? El principal mecanismo compensatorio va a ser el bicarbonato, entonces tú lo vas a tener disminuido. ¿Ya? Entonces este diagrama, ¿cierto?, de Ziegler-Andersen, que es súper antiguo, ¿cierto?, nos permite ubicar, cuando tenemos los valores de referencia, el estado ácido básico por el cual está pasando el paciente. ¿Ya? Entonces, mira, aquí tenemos, ¿cierto?, un cardiópata con sobredosis de sedantes. Aquí nosotros tenemos dos situaciones que se pudiesen dar. El paciente con cardiopatía va a tener un déficit de la irrigación periférica, lo que puede dar origen a una acidosis láctica, que sería una acidosis metabólica. ¿Ya? La sobredosis de sedante va a generar, ¿cierto?, una depresión respiratoria, lo que va a dar origen a una acidosis respiratoria. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos si esta acidosis es de origen respiratorio o es de origen metabólico? Bueno, nosotros podemos calcular el bicarbonato estándar, ¿ya? Y el bicarbonato estándar, si ustedes lo miran, ¿cierto?, al calcularlo, da 23. Eso quiere decir, ¿cierto?, que nuestro bicarbonato estándar está normal. Por lo tanto, el déficit no es de origen metabólico, sino que es de origen respiratorio. Y lo comprobamos. Entonces tenemos una acidosis provocada por un incremento de la presión arterial de CO2, ¿cierto? Y que genera, ¿cierto?, un incremento del bicarbonato plasmático producto de un mecanismo de compensación renal principalmente. ¿Ya? Entonces esta situación está aquí en este punto, ¿cierto? Si nosotros situamos los valores de referencia, 7.2, 70 y 27, si lo miramos acá, ¿cierto? 7.2, 70 CO2 y 27, ¿cierto?, el bicarbonato. Un paciente con diarrea aguda, ¿cierto?, fácil, va a tener un déficit de bicarbonato por pérdida por la diarrea. Nosotros, al calcular el bicarbonato estándar de 15,5, lo cual está mostrando un déficit
¿cierto?, de origen metabólico. Está ahí menos de 24, ¿ya? Si nosotros miramos, ¿cierto?, el CO2 que pudiese confundir, acá está en el límite inferior, pero está buscando compensar con la hiperventilación. Ya, y el bicarbonato plasmático es de 14,2. Tiene una acidosis claramente. Y ahí nosotros, ¿cierto?, tenemos un déficit agudo de base si situamos en el diagrama las diferencias. Y en el caso 3, ¿cierto?, se muestra un paciente en coma diabético. Los pacientes con coma diabético, ¿cierto?, normalmente desarrollan una cetoacidosis, ¿ya?, que es un tipo de acidosis metabólica. Ya en este caso nosotros tenemos el pH 7,3, la presión arterial del CO2 de 36, el bicarbonato de 17, y calculamos el bicarbonato estándar, nos dio 18,2, lo que refleja, ¿cierto?, un déficit de origen metabólico claramente establecido. Y ahí lo encontramos. Finalmente, un paciente con EPOC, ¿cierto?, estable. Un paciente con EPOC tiene una dificultad respiratoria crónica que genera un desbalance del CO2, por supuesto, ¿cierto? Y nosotros vamos a ver que hay un pH de 7,32, una presión arterial de CO2 de 70 y un bicarbonato muy elevado. Si miramos el bicarbonato estándar, ¿cierto?, es de 31, hay un exceso de base, pero el EPOC, recuerden, ¿cierto?, que es una enfermedad crónica en la cual hay un desbalance compensado, medianamente compensado por el sistema renal, que está reabsorbiendo más bicarbonato, ¿cierto?, para tratar de compensar esta situación. Y ahí está, ¿cierto?, la hipercapnia.